Bueno, comenzamos entonces con el concepto este de la matriz inversa. Nosotros habíamos hablado de que con matrices uno puede tener ecuaciones, al igual que con los números, ¿no es cierto? Entonces, una ecuación entre matrices será una igualdad donde hay operaciones con matrices y donde la incógnita será una matriz, que la vamos a llamar la matriz X, ¿no es cierto? Bueno, las ecuaciones con matrices se resuelven, se trabajan con las mismas ideas que los números, con esto de la propiedad uniforme, que después nosotros llamábamos esto de pasaje de términos, pero con el cuidado de que las operaciones entre matrices no tienen todas las propiedades que tenían las operaciones con los números. Por ejemplo, cuando vimos nosotros producto de matrices, vimos que el producto no es conmutativo, entonces no me da lo mismo, no me da el mismo resultado si yo multiplico A por B o si multiplico B por A, y muchas veces tampoco se podía hacer, a veces, ¿no? Eso lo hemos visto, por los órdenes de las matrices. Entonces, con esas recomendaciones, con ese cuidado de que las operaciones no tienen todas las mismas propiedades que tienen con los números, podemos trabajarlas y bueno, teniendo atención en esos pequeños obstáculos que se nos pueden aparecer. Pero el obstáculo más grande es que no podemos dividir matrices. O sea, si yo tuviera una A por X igual a una B, esa matriz A que está multiplicando al X, a la incógnita, nosotros si fuera número, nosotros dividimos por ese número y dejamos despejada la incógnita, pero con matrices no lo podemos hacer. Entonces, necesitamos, o sea, no es que necesitamos, se estudió la forma de poder solucionar ese tema, ¿no es cierto?, ese despeje matricial, encontrando o calculando lo que se llama la matriz inversa de una matriz, en este caso la A, esa que queríamos nosotros pasar dividiendo. Bueno, tratar de buscar una inversa que me solucione ese problema de no tener definida la división. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está explicado acá, no es cierto?, en el apunte. Si tenemos este caso de una A por la incógnita igual a B, esta A, como no tengo el recurso de poder dividir por A, tendríamos que buscar la forma de que eso se anule, se cancele o se neutralice en realidad para que la X esta me quede despejada. Bueno, si nosotros pudiéramos encontrar una matriz, que en principio la estamos llamando M, pero va a ser la inversa, ¿no es cierto? Si yo pudiera encontrar una matriz M tal que cuando a M la multiplique con la A, eso se me haga la identidad, a eso los matemáticos llamaron esto de que se neutralice, ¿no es cierto? Si yo encuentro una matriz M que al multiplicar por A me haga la identidad, después yo sé por propiedad que la identidad por la X es la X, entonces me estaría quedando la X despejada, y yo estaría multiplicando por esa misma matriz, o sea, si yo pudiera encontrarla, esta M, y multiplico la M por la A, y del otro lado hago lo mismo, por supuesto, como siempre hacemos en las ecuaciones. Bueno, de este lado me quedó identidad por X es X, la X está despejada, y del otro lado me quedó un producto matricial, donde, fíjense, que también hay que tener ese cuidado de qué lado yo voy a multiplicar esa nueva matriz, ¿no es cierto?, la que incorporé a la ecuación. Si yo multipliqué a M por izquierda de la A, tengo que multiplicarla también por izquierda de la B. Esto es un detalle que uno tiene que tener en cuenta, y que uno con los números no lo pensaba, porque con números la conmutatividad se cumple, entonces me da lo mismo si yo del otro lado tengo 2 por 3 o tengo 3 por 2, es lo mismo, porque entre números la conmutatividad existe, pero en el producto de matrices no. O sea que si yo esta supuesta matriz M la multipliqué por izquierda de la A, la tengo que multiplicar también por izquierda de la B, porque si no, no voy a obtener el resultado correcto. ¿Bien? Bueno, pero el punto es poder encontrar o poder buscar, o cómo la busco a la matriz M que tenga esa característica, que M por A se me haga la identidad.
¿no? Que tenga eso de neutralizar a la A y dejarme despejada la X. Si esa matriz M existe, es la que vamos a llamar la inversa de A, ¿no? Y será ese vehículo necesario para resolver las ecuaciones matriciales. Ahora, no todas las matrices tienen inversa. La primera condición es que la matriz debe ser cuadrada. Si la matriz A, esa en cuestión, no es matriz cuadrada, ya no va a tener inversa. Y además, muchas de las matrices cuadradas tampoco tienen inversa, porque tiene que ver con su determinante. Si el determinante de la matriz es 0, la matriz esa no va a tener inversa. Entonces, es un recurso que tenemos para resolver ecuaciones, pero bueno, que no resuelve todos los casos porque no siempre voy a poder encontrar la inversa, ¿verdad? Bueno, si la inversa existe, antes de ponernos a ver cómo la calculamos, si la inversa existe, tiene este grupito de propiedades, por ejemplo, que la inversa de la inversa es la matriz original, ¿no es cierto? Que A a la menos 1 a la menos 1 es A. El A a la menos 1, al igual que habíamos dicho cuando la traspuesta, que era A a la T, ¿no? Estos no son exponentes. Ese menos 1 que tenemos ahora tampoco es exponente. Es una manera de escribir, en realidad es el nombre, digamos. Si yo leo A a la menos 1, en realidad estoy diciendo inversa de A. Pero no es 1 sobre a eso me refiero. Porque no podríamos, porque 1 dividido A no tenemos definida la división de matrices. Entonces no podría ser eso, ¿no? El A a la menos 1 significa inversa de A. Entonces, cuando yo leo esto, A a la menos 1 a la menos 1, en realidad es la inversa de la inversa de A, y me da la A original. Esa propiedad es la misma que tenía también la traspuesta, que la traspuesta de la traspuesta me daba la original. Bueno, la segunda propiedad dice que si A a la n es inversible, entonces la inversa de A a la n es como elevar a la n la inversa de A. O sea, esto que está escrito en símbolos acá, A a la n a la menos 1 es lo mismo que decir A a la menos 1 a la n, pero recordando que el menos 1 ese no es un exponente, sino que es la forma de escribir inversa de A. Y nos aclara acá, la propiedad nos aclara que si la A a la n es inversible, o sea, si la A a la n tiene su inversa, entonces la inversa de A a la n sería lo mismo que calcularle la inversa de A y después elevar a la n, que también elevar a la n en realidad no es un exponente, en este caso es, pero no lo tomamos como la definición de exponente de número, sino que decir a a la n significa a por a por a por a n veces, con la forma de hacer el producto que nosotros tenemos entre matrices, ¿no es cierto? Que no tiene que ver con que los elementos de la matriz se eleven. Por ejemplo, si yo digo a al cuadrado, no, el resultado que me va a dar no es que los elementos de a se elevaron al cuadrado, sino que el resultado de eso va a ser a por a. Y a por a hecho con la forma de hacer el producto que nosotros vimos, que era fila por columna, y eso me daba el primer elemento, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, después la otra propiedad me dice que si la traspuesta de A es inversible, si la traspuesta de A tiene inversa, bueno, la inversa de esa traspuesta sería lo mismo, digamos, sería lo mismo, primero calcular traspuesta y después buscarle la inversa, o primero calcular inversa y después transponer. Esto es lo que está diciendo esa propiedad. La cuarta dice que la inversa de una matriz multiplicada por un escalar es el producto del inverso del escalar por la inversa de la matriz. Viene siendo una especie de poder distribuir esa inversa. O sea, si yo tengo número por matriz, por ejemplo, tengo 3 por A inversa, o sea, la inversa de 3 por A, sería lo mismo que hacer un tercio, que es el inverso del número, un tercio por la inversa de A.
vamos a concretarlo. Si yo tengo 3 por A a la menos 1, eso es lo mismo que al 3 sacarlo afuera e invertirlo, ¿no es cierto? 1/3 por la inversa de A. Siempre, por supuesto, que ese K no sea un 0, porque si no, no tenemos el inverso de esta constante, de ese K. Esta propiedad también es la misma que tienen las traspuestas, solo que la traspuesta no invierte el número. La traspuesta me diría, si yo tengo 3 por A traspuesto, sería lo mismo que 3 traspuesto por A traspuesto, pero el traspuesto entre los números no existe. Entonces queda como que ese 3 queda igual, queda 3 por la traspuesta de A, ¿no? Acá sí Profe, modifica un poco porque el eh, inverso del número existe. Sí, pero estaban entonces avisando por el grupo que habían chicos que estaban intentando ingresar a ahí, la sala. ahí estoy admitiendo, sí. Me había puesto a hablar y no miré la sala de espera. Bueno, y después dice que la última, que también es parecida a las de la traspuesta, dice que la inversa de un producto A por B es el producto, pero fíjense el detalle, es el producto B a la menos 1 por A a la menos 1. O sea, A por B a la menos 1 es como que lo puedo distribuir a ese exponente, pero me está alterando el orden, me está cambiando el orden del producto. O sea, A por B a la menos 1 es igual a B a la menos 1 por A a la menos 1. Esto también pasaba con las traspuestas. A por B traspuesta es lo mismo que B traspuesta por A traspuesta, ¿sí? Como que se altera el orden. Y esto tiene mucha importancia porque no es conmutativo el producto, así que yo no puedo escribir de cualquier forma, no puedo escribir B a la menos 1 por A a la menos 1, o me da lo mismo escribir A a la menos 1 por B a la menos 1. No, porque el producto no es conmutativo, entonces no será la misma cuenta y no me dará el mismo resultado, básicamente. Bien, ¿qué es lo que se aclara acá? ¿No es cierto? Bueno, entonces, hasta ahora hemos hablado de que si existiera esa matriz, que la llamaríamos inversa. ¿Por qué aparecen las inversas? Por la necesidad de despejar matrices en una ecuación. Y bueno, ¿y qué propiedades tiene la inversa? Pero todavía no dijimos cómo se calcula. Cuando existe esa inversa, ¿cómo hago para encontrar la inversa de una matriz que a mí me diera? Bueno, para eso tenemos que primero ver esta cuestión de las operaciones elementales entre filas que ha propuesto Gauss, que se las conoce como las operaciones elementales de Gauss, porque es la herramienta que vamos a usar para calcular una inversa de cualquier matriz si la tiene, ¿no? Bueno, ¿qué propuso Gauss como operaciones elementales? ¿Y por qué la importancia? Las operaciones elementales lo que hacen es transformarme, o sea, de una matriz que yo tenía, aplico estas operaciones elementales definidas, permitidas, y lo que obtengo es una matriz equivalente a la primera. Equivalente significaría como que tiene las mismas características, ¿no es cierto? Que después, por ejemplo, en álgebra 2, bueno, uno va a usar matrices para otro tipo de cosas, para buscar otras cosas. Entonces, cuando son matrices equivalentes, las dos tienen las mismas cualidades. Pero la diferencia está en que cuando yo transformo mi matriz A aplicándole operaciones elementales, obtengo una equivalente mucho más simplificada, que me va a ser mucho más fácil para encontrarle todo, para encontrarle el determinante o para encontrar cuando nosotros, ¿por qué estamos viendo matrices? Porque después vamos a usar las matrices para resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, cuando yo estoy buscando una matriz equivalente que es más simple que la primera, y esa matriz a mí me representa un sistema de ecuaciones, bueno, cuando esté calculando el sistema de ecuaciones con algo más simple, se me facilita mucho toda esa cuestión de donde uno después va a usar la matriz, ¿no? O sea que lo importante es que aplicando operaciones elementales a una matriz, yo lo que obtengo es una equivalente a la primera, pero en una versión más simplificada. En realidad en una versión escalonada. Nosotros ya vimos matrices escalonadas.
que puedo incluso tratar de llevarla a su versión escalonada y reducida, o sea que solamente me quedaban los unos en la diagonal y todos ceros por todos lados, ¿no? Eso facilita un montón todos los cálculos que yo tenga que hacer con la matriz a la que le estoy aplicando las operaciones elementales. ¿Bien? Bueno, ¿cuáles son estas famosas operaciones elementales que propuso Gauss? Son 3. Y Gauss dice que en una matriz cuadrada, eso sí, tiene que ser cuadrada, ¿no? En una matriz cuadrada se pueden intercambiar dos filas, por ejemplo, intercambio donde está la fila 1 pongo la fila 3 y en la 3 pongo la 1, ¿no es cierto? Intercambiar dos filas y bueno, y no pasa nada, digamos, la matriz sigue siendo equivalente. La segunda operación dice que yo puedo multiplicar una fila de la matriz por una constante no nula, porque si la constante es el 0, me puso una fila de ceros en mi matriz, y ahí ya no va a ser equivalente a la que yo tenía al principio, ¿verdad? Entonces, la segunda operación es que yo puedo multiplicar una fila, cualquier fila de una matriz por una constante no nula, y la tercera, que suena medio raro en palabras, pero es la que más vamos a usar. La tercera operación elemental dice que yo puedo sustituir una fila de una matriz por esa fila sumada con k veces otra fila. Por ejemplo, yo puedo a la fila 3 le puedo sumar el doble de la fila 1 y ponerla en el lugar de la fila 3. O sea, sustituyo fila 3 con la fila 3 sumada al doble de la fila 1, o con lo que quiera, con la mitad, con un tercio, con 4 veces, y cualquiera de las filas. Por ejemplo, la fila 1 la puedo sustituir por la 1 más 4 veces la 3, o la sustituyo por la 1 más un medio de la 2. Bueno, puedo hacer todo tipo de combinación siempre que a una fila la sustituya por esa fila sumada con un múltiplo de otra fila, o sea, con tantas veces otra fila. Por supuesto, cuando uno dice sumar, también tácitamente estamos hablando de restar, porque yo puedo, a la fila 3, puedo sumarle la fila 1 multiplicada por menos 2, porque es una constante no nula el menos 2, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? En realidad a la fila 3 le estoy restando 2 veces la fila 1. ¿Bien? Cuando uno habla de sumar, también tácitamente estamos admitiendo el restar porque tengo que multiplicar, puedo multiplicar por un número negativo, que me estaría convirtiendo en resta. Aclaro esto porque ustedes van a ver ahora cuando vayamos practicando esto y vamos haciendo la práctica de esto, a veces necesita hacer restas. Por ejemplo, a la fila 3 le tengo que restar 2 veces la fila 1. Pero no voy a escribir fila 3 menos 2 veces fila 1, porque la resta no está nombrada entre las 3 operaciones elementales que propuso Gauss, ¿no? Lo que voy a decir en ese caso es que a la fila 3 le sumo menos 2 veces la fila 1, ¿no? Y entonces en la práctica estoy haciendo una resta, pero no estoy nombrando operaciones elementales que no estaban admitidas o que no las nombró Gauss originalmente. Gauss nombró estas 3 operaciones elementales: intercambio de dos filas, multiplicar una fila por un número, o sustituir una fila por la suma de ella más k veces otra fila. Esto que nosotros hablamos acá, que son las 3 operaciones elementales que propuso Gauss, nosotros lo estamos nombrando, estamos diciendo que se hace entre filas. Bueno, también se puede hacer entre columnas. También son válidas, las mismas 3 siguen valiendo. ¿Qué pasa? Nosotros no las nombramos o tratamos por ahí de no incorporar la cuestión entre columnas, porque nosotros estamos viendo la unidad de matrices pensando que la vamos a usar en la siguiente unidad para resolver sistemas de ecuaciones, que ese es el gran uso o el gran objetivo que tienen las matrices. Y cuando uno está en un sistema de ecuaciones, lo único que puede mover son filas, porque cada fila es una ecuación del sistema.
Pero si yo muevo columnas, las columnas son las incógnitas del sistema. Y no puedo cambiar de lugar la X con la Y. ¿Cierto? Estaría haciendo mal, estaría cambiando al sistema. Entonces, por eso está aquí solamente nombrada las operaciones entre filas, pero quiero dejarles dicho, quiero que sepan que estas mismas operaciones se pueden hacer en 3 columnas y que también son válidas y también dan una matriz equivalente. ¿Bien? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Bueno, acá por ejemplo, están usadas las operaciones elementales, ¿no? Dice que la matriz B, que es esta, es equivalente a la matriz A. Bueno, y ahora acá nos proponemos ver por qué es equivalente, o sea, ¿por qué? ¿Será por qué? Porque a la B se le han aplicado operaciones elementales para transformarla, para cambiarla, y se ha llegado a la A. O al revés, a la A se le han aplicado operaciones elementales para transformarla y llegarla a la B. Cuestión que estas dos matrices van a ser equivalentes. Bueno, acá está demostrado, o mostrado, qué operaciones se le han hecho, en este caso a la A, para llegar a la B. Por ejemplo, partimos de la A, ¿no es cierto? Que es esta. Bueno, dice que se multiplicó a la fila 2 por 3 y se la asignó a fila 2. ¿Ven cómo se escribe cuando yo hago operación elemental? Esta es la forma de escribirla. Estoy diciendo, 3 fila 2, la mandé a fila 2. O sea, a la fila 2 original la sustituí por 3 veces ella misma. Estoy usando ¿cuál? La segunda operación elemental, la que me decía podés multiplicar una fila por un número no nulo, ¿no? Entonces, teníamos la A. Si yo dentro de la A la fila 2 la multiplico por 3 y la asigno a fila 2, me quedó este renglón. Y lo demás igual, porque lo demás no lo toqué. Bueno, ahora me está diciendo que a la fila 3 le suma 2 veces la fila 1. O sea, a fila 3, que es esta, le suma 2 veces fila 1 y la está asignando a fila 3. ¿Está usando cuál? La tercera, la que dice sustituyo una fila por ella sumándole un múltiplo de otra, ¿no? Bueno, entonces, a ver, si a fila 3 yo le sumo 2 veces fila 2, sería fila 3, sería el menos 1, más 2 veces el 1, menos 1 más 2 es 1, eso es lo que colocó acá. Después dice, el 2 más 2 veces el 0, pero 2 veces el 0 es 0, entonces 2 más 0, 2, es lo que colocó acá. Y ahora dice, el 0 más 2 veces el menos 1, o sea, 0 menos 2, y eso me da menos 2 y lo puso acá. Bien, acá entonces se sustituyó a la fila 3 por la suma de ella más 2 veces la fila 1. Y se obtuvo esta nueva fila 3. ¿Cómo se escribe? Como está acá. Dice 2 fila 1 más fila 3 y se lo asignó a fila 3. Es la nueva fila 3. Y después por último dice que intercambia fila 2 con fila 1. Como lo escribimos, como está acá. Fila 2 va a fila 1 y viceversa. La viceversa no la escribimos. Fila 2 va a fila 1 y se entiende que fila 1 fue a fila 2, ¿no? Entonces, esta que era fila 2 fue a ocupar el lugar de fila 1 y la 1 vino a la 2. Y acá es donde llegamos a ver que esta es la B. O sea, partimos de la A, que era esta. Le aplicamos algunas operaciones elementales y llegamos a tener la B. Con eso estaríamos diciendo que la A y la B son matrices equivalentes, porque una se obtiene de hacerle operaciones elementales a la otra. ¿Sí? No estamos todavía calculando la inversa. Simplemente este es un ejemplo para mostrar que, digamos, uno puede encontrar matrices equivalentes entre sí. Si agarro una matriz y le hago operaciones elementales y entonces obtengo otra distinta,
pero estoy segura que son equivalentes las dos. Las que obtengo así a Profe, partir de operaciones elementales son equivalentes. Sí. ¿hasta cuándo le hacemos operaciones elementales? No, en este caso es un ejemplo para mostrar que una matriz es equivalente con otra, que te dieron. Ya, insisto, esto no estamos todavía calculando la inversa. Ahora vamos a calcular la inversa y ahí vamos a ver hasta dónde uno hace, hasta cuándo aplico operaciones elementales, digamos, porque estoy buscando la inversa, ¿no? Bueno, bueno, acá siguen los ejemplos y acá recién llegamos, entonces, acá llegamos a cómo vamos a calcularle la inversa a una matriz si la tiene, que es un método que también obviamente propuso Gauss, porque Gauss primero propuso sus 3 operaciones elementales y después dijo, bueno, estas 3 operaciones elementales las podemos usar si queremos calcularle la inversa a una matriz dada. ¿Cómo? Con el método que él llamó de matrices hermanadas. ¿Sí? Eso significa que nosotros nos dieron una matriz A y nos piden calcularle la inversa. Si existe, porque por ahí podemos aplicar este método y llegamos a que no existe la matriz, porque no todas las matrices tienen inversa. ¿Bien? Ahora, me dieron una matriz A y me pidieron calcularle su inversa. ¿Qué dice el método de las matrices hermanadas? Dice que nosotros vamos a poner la matriz A que me dieron y la vamos a separar por una rayita de puntos y al lado le vamos a poner la identidad del orden que corresponda. Si a mí me dieron una matriz A 2 por 2, al lado le pongo la identidad 2 por 2. Si me dieron la A 3 por 3, al lado le pondré la identidad 3 por 3 y así sucesivamente. A esta matriz A que a mí me dieron, el objetivo es transformarla en identidad aplicándole operaciones elementales. Ahí viene la respuesta a la pregunta de recién, que me decían ¿hasta cuándo? Bueno, ahora que estamos calculando inversa, ahora tenemos un hasta cuándo. Digamos, acá está la matriz A que a mí me dieron, al lado está la identidad. Mi objetivo es a esa matriz A aplicarle operaciones elementales para transformarla en la identidad. Y lo mismo que yo le haga a la A en cada renglón, se lo tengo que hacer a la identidad que le puse al lado. ¿Sí? Entonces, trabajo, de la A pasé abajo a tener la identidad, y a la identidad le fui haciendo las mismas cosas, entonces la identidad se me transformó en una nueva matriz, otra, que no es identidad, obviamente. Bueno, esa matriz en la que se me transforma la identidad, esa es la inversa de la matriz A. Si existe. Si la inversa no existe, yo voy a empezar a plantear este método y en algún lado me voy a encontrar, por ejemplo, una fila de ceros. Bueno, si me encontré con toda una fila de ceros, listo, esa matriz no tiene inversa porque no puedo seguir trabajando, porque por más operaciones elementales que le haga a la fila de ceros, no va a cambiar nunca de ser cero, ¿cierto? Entonces, método de matrices hermanadas que planteó Gauss, que es uno de los métodos para calcular inversa. Más adelante vamos a ver otro método que tiene que ver con los determinantes. ¿Sí? Pero uno de los métodos de calcular la inversa es el de Gauss, el de matrices hermanadas. ¿En qué consiste? En poner la matriz A y al lado ponerle la identidad de su orden. A la matriz A, transformarla mediante operaciones elementales en identidad. Lo mismo que le estoy haciendo renglón por renglón a la matriz A, se lo hago al lado a la identidad que le había puesto. Entonces la identidad esta también va a ir transformándose, evolucionando y me va a quedar en una nueva matriz. Bueno, esa nueva matriz que queda acá es la inversa de la original. ¿Qué queda después? Queda verificar, hacer el producto de la original con esta última que encontré acá, con la inversa, y ese producto me tiene que dar identidad, para saber yo, quedarme tranquila, que la que yo encontré es de verdad la inversa de A. Porque por ahí uno tiene un error en el transcurso de todo esto, por ahí uno tiene un error,
en operaciones elementales, y bueno, y la que encontramos no es de verdad la inversa, ¿no? Entonces la verificación para saber si la que encontré está bien es multiplicar a esta primera de la izquierda acá con la última de la derecha acá, multiplicarlas y me tiene que dar la identidad. Vamos a ver esto en un ejemplito chiquito de una 2×2. Después vamos a hacer juntos un ejemplo de una 3×3. Bueno, supongamos que me dieron esta matriz A, que es 2 menos 1, 1 menos 1, y me piden encontrar la inversa de A si existe. Debería decir acá el enunciado si existe, si es posible encontrar la inversa. Entonces, vamos al método de las matrices hermanadas. Pongo a esta matriz A la izquierda. 2 menos 1, 1 menos 1. Y al lado le pongo la identidad de su orden, que en este caso orden 2. Entonces, 1, 0, 0, 1, acá está la identidad. Mi objetivo será que esta matriz A se transforme en la identidad. Entonces le voy a aplicar operaciones elementales. Yo no escribí acá las operaciones. No. Ah, bueno. Me faltaría acá escribir abajo las operaciones elementales, como está puesto acá arriba, ¿ven? Porque eso hay que dejarlo escrito, ¿no? Bueno, entonces, mi objetivo era que esta A se transforme en identidad. Pero resulta que lo primero que me encuentro acá es un 2, y yo ahí, en ese lugar donde está el 2, necesito un 1. Si quiero que eso sea identidad, en ese lugar donde está el 2 necesito un 1. Bueno, ¿qué operación elemental tengo? Y la que me dice que podés multiplicar una fila por un número escalar. Entonces acá voy a multiplicar por un medio. Voy a multiplicar a fila 1 por un medio. ¿Para qué? Y para que cuando yo haga un medio por 2, me aparezca el 1 que necesito que está acá. Pero tengo que multiplicar a todo por ese un medio que yo elegí para que este 2 se transforme en 1. Tengo que multiplicar toda la fila, incluida la de la identidad que está hermanada con ella, ¿no es cierto? Todo eso por un medio, ¿no? Entonces, cuando acá hago 2 por un medio, ahí me apareció el 1. Bien. Pero ahora hago menos 1 por un medio. Menos un medio. Acá hago 1 por un medio, y 0 por un medio, 0. Bien, entonces tengo logrado el 1 acá de la identidad. Pero la identidad abajo del 1 tiene un 0. Y yo abajo de este lugar tengo un 1. Entonces, para lograr que acá abajo haya un 0, tengo, ¿cuál operación elemental? La número 3, la que me dice que multiplico a una fila por algo y se lo sumo a otra. En este caso, ¿qué voy a hacer? A fila 1 la voy a multiplicar por menos 1 y la voy a sumar a fila 2. ¿No? Entonces, menos 1 más 1 es 0. Y ahí logré el 0 de acá abajo. Pero tengo que seguir. Ahora, menos 1 por menos un medio. Ese es un medio. Un medio menos 1 es menos un medio, que es esto que está acá. Después sigo. Menos 1 por un medio. Eso es menos un medio. Menos un medio más el 0 que está ahí abajo, menos un medio que está acá. Y después digo menos 1 por 0, que es 0, más 1, 1, que es el 1 que está acá. Hasta acá, ¿qué voy logrando? Voy logrando el 1 de la identidad y el 0 de la identidad. ¿Qué sigue ahora? Y la identidad en este lugar tiene un 1. Y esta tiene un menos un medio. Entonces, ¿qué operación me sirve? Me sirve la operación de multiplicar a una fila por un número. ¿Qué número sería acá el indicado? El menos 2. O sea, yo puedo hacer menos 2 por fila 2. ¿No? Entonces, menos 2 por 0, que es 0, viene el 0 acá. Menos 2 por menos un medio, eso es lo que me da un 1. Viene acá. Menos 2 por menos un medio, que me da un 1, es el que está acá. Y menos 2 por 1, menos 2, es el que está acá. O sea,
Cuando yo decidí multiplicar por menos 2 a ese numerito para lograr lo que quería lograr, tengo que hacer eso en toda la fila. Y ahora, fíjense la transformación acá que está sufriendo ya la matriz A, ¿no? La que pusimos como matriz A acá, se va transformando. Primero fue en esto, y ahora estamos acá. Ya casi está parecida la identidad. Lo único que le está faltando a esta matriz para hacer la identidad es el 0 ahí donde hay un menos un medio, necesito un 0. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar la tercera operación elemental que me decía multiplicar a una fila por alguien y sumársela a otra. Bueno, como acá abajo hay un 1, yo puedo multiplicar a la fila 2 por un medio y sumársela a la fila 1, a la fila de arriba. Esto sería un medio de fila 2 más fila 1 y la voy a mandar a fila 1. Entonces, un medio por 0 es 0, más 1 es 1, ahí está. Ahora, un medio por 1 es un medio, y un medio menos un medio es el 0, que está acá. Un medio por 1 es un medio, más el un medio de arriba es 1, y está ahí. Y un medio por menos 2 es menos 1, más el 0, menos 1. Bien, la matriz que empezó en rojo, la A que empezó en rojo, ahora quedó convertida en identidad después de varios pasos, de varias operaciones elementales, quedó convertida en identidad. Como nosotros hicimos lo mismo que a la A, se lo hicimos a la de al lado, esta que era la identidad al principio, esta quedó convertida en algo, en otra matriz distinta. Bueno, esta que está en azul es la inversa de la matriz A original. Eso siempre tenemos que hacerlo, o sea, nosotros concluimos que la inversa de A es esta que había quedado en azul, bueno, lo que falta hacer es el producto. La original, la A, por la inversa que nosotros obtuvimos, me da la identidad, y también hacerlo al revés, porque en este caso, que es el único caso donde conmuta el producto, cuando yo hago una matriz por su inversa, la propiedad dice que A por A a la menos 1 es igual que A a la menos 1 por A, y eso es igual a identidad, ¿no? Entonces tengo que verificar, con que uno verifique una vez, una de las dos sentidos del producto está bien, pero la propiedad formalmente dice que tenemos que verificar las dos cosas. O sea, A por A a la menos 1, que me dio identidad, y A a la menos 1 por A, que me dio identidad. Bueno, entonces, ahí, así, digamos, de esta forma, este es el método de matrices hermanadas que presentó Gauss, luego de que había presentado él sus operaciones elementales, ¿no?